Amigos de Letra Capital, estamos con Gracia Angulo para hablar sobre la publicación de la revista Libros y Artes de la Biblioteca Nacional. Es el segundo número, Gracia. Carlos? Sí, es el segundo número que yo edito. Cuéntame un poquito qué significa para ti asumir o haber asumido este reto de dirigir esta revista que ya tiene, digamos, una trayectoria importante dentro de las letras peruanas. Sí, bueno, la revista se creó en el 2002, cuando el señor Valera, que era su editor y su promotor histórico, vino a donde Sinesio López, que era el entonces director de la biblioteca, y le propone esta revista, ¿no? Porque él había estado antes en Caballo Rojo, en otras revistas culturales, y bueno, y Sinesio adopta el proyecto. Y lo increíble y lo bueno es que, siendo una institución pública que por lo general con los cambios de administración cambian los proyectos, esta revista se mantuvo. Se mantuvo, ¿no? Es verdad. Y bueno, y también por el empuje de Valera. Entonces, cuando Valera fallece en el 2016 o 17, digamos, había una suerte de incertidumbre sobre el futuro de la revista. Y entonces hay un número que lo asume. En esa época yo no trabajaba aquí. Dante Trujillo se encarga, Dante y Juan Francisco Ugarte, de editarlo, que es un número que se dedica a Fernando de Cislo. Y luego ya yo asumo el reto con mucha responsabilidad, por partes con temor, ¿no? Pero finalmente, como conversábamos, es una revista que ya tiene un modelo, un formato preestablecido, y básicamente sí, yo elijo los temas o propongo los temas que podemos tratar, ¿no? Entonces, en el anterior que hicimos, que salió en diciembre del 2018, fue un número dedicado a Clorinda Mato y a Luis Loaiza, el suplemento. Y en este caso es un número que está dedicado a César Vallejo, a los Heraldos Negros, y el suplemento a un artista puneño que se llama Demetrio Peralta. Claro, en este caso a los 100 años de la publicación de los Heraldos Negros, ¿no? Exacto, sí. Y hay pues artículos de plumas muy importantes como Ricardo Balsonés Vigil, el famoso crítico literario, el poeta Marco Martos, Alonso Rabí, periodista y poeta también, ¿no? Marta Ortiz es una filóloga española y es la que hizo la edición española de las obras completas de Vallejo en Castalia. Hizo el estudio introductorio, entonces es una reconocida vallejóloga. Ahora, ¿cómo es el hecho de convocar a los articulistas? Digamos, es todo un proceso, me imagino, ¿no? Sí, bueno, primero hay que buscar. Yo la verdad que siempre cuido mucho de que haya paridad. Intenté que hayan más mujeres, pero buscando no había. Bueno, habían algunas a las que consulté, pero por temas de tiempo, ¿no? Porque a veces tienen mucha carga académica o otras responsabilidades y entonces no se animan, ¿no? Pero sí se les convoca, se les da el tema, un plazo. Por lo general son 2 meses para que tengan un tiempo holgado. Y luego, al recepcionarlos, yo sí hago un trabajo de edición, en algunos casos algunos pequeños recortes. Intento no tocar mucho el texto, sobre todo hacemos la corrección de estilo, eso sí, nos cuidamos mucho. Y bueno, y sí, yo elijo las imágenes que van a acompañar, la disposición de los textos, ¿no? El orden en el que aparecen. Intento que sea siempre un orden un poco ascendente, ¿no? Como un abrebocas primero, porque el artículo de Marta es sobre un poema muy específico y luego va increyendo, ¿no? Por ejemplo, el de González Vigil ya habla de toda una teoría de Vallejo y la utopía andina, relacionándolo con el concepto que crean Flores Galindo y Manuel Burga. Entonces, digamos que va subiendo en intensidad también el grado de los artículos, ¿no? Claro. Y Marco Martos, al que le hice una entrevista sobre lo que significa Vallejo desde los Heraldos Negros y hoy en día, ¿no? Él tiene una frase muy bonita que está ahí en la entrevista, que dice que Vallejo es como el río de Heráclito. Entonces, que nunca es igual, que cada lector siempre encuentra una nueva lectura en él, incluso él, que ya lo leyó tantas veces, claro. Cada vez que vuelve es como un nuevo descubrimiento, ¿no? Entonces, sí. Ahora, otra cosa interesante de la revista siempre es esta comunión entre, digamos, los libros por un lado y las artes plásticas, ¿no? En este caso, con un especial sobre Demetrio Peralta. Sí. Bueno, no siempre es así. Lo que sí tenemos siempre es que Polanco, que es Enrique Polanco, es el sello, la portada. En este caso hemos hecho una variación porque siempre es una foto iluminada, la foto del autor o autora iluminada. Es verdad. Sí. Pero en este caso, por el tema de que era un libro y no el autor, no era César Vallejo, sino los Heraldos Negros,
ahí Enrique nos hizo una ilustración especial, que es esta, con esos temas que a él le despertaban los heraldos negros, ¿no? La muerte, la angustia, un poco el fatalismo. Pero en el caso sí del suplemento, Cristian Reynoso, que es un editor y un escritor también de obras de ficción, vino un día a proponerme que por qué no podíamos hacer algo de Demetrio Peralta, que él está haciendo una investigación más grande que se va a publicar, creo, a fin de año. Y claro, yo no conocía nada de Demetrio Peralta, ¿no? Entonces me pareció interesante, le pedí información, que me envíe a ver algunas cosas, y resulta que era un artista que había estado en el grupo Orcopata. Bueno, no pertenecía directamente al grupo Orcopata, pero había estado relacionado con ellos, con la vanguardia puneña. Era hermano de Churata, Gamaliel Churata, y del poeta Arturo, siempre me confundo si es Arturo o Alejandro, pero Alejandro Peralta. Y era un hombre que había hecho, por ejemplo, las silografías del Boletín Titicaca, que yo las había visto, pero no reconocía al autor, claro, ¿no? Más reconocía las de Sabogal, pero no en este caso. Entonces él me comienza a comentar que es un artista como total, porque comienza con las silografías, ¿no? Con el indigenismo pictórico, pero luego hace óleos, luego hace cerámicas, hace azulejos, hace historietas. Entonces nos parecía un artista que sí valía la pena comenzar a difundir, ¿no? Y como además me gustó que hiciera sintonía, el tema de Vallejo yo ya lo tenía decidido, entonces me gustó esa sintonía porque los dos de alguna manera representan a esta vanguardia indigenista, ¿no? Con un proyecto de recuperar la cultura andina. Entonces me parecía que hacían un buen link estos dos temas, ¿no? Y otra cosa también interesante siempre es que, claro, más allá de que se hable de algún artista plástico, siempre hay, digamos, además de la importancia que tienen los textos, que son textos largos, que uno puede disfrutar a sus anchas, digamos, el tema de la fotografía y la ilustración siempre está también muy presente, ¿no? Sí, y siempre la central, tanto de la revista como del suplemento, presentan una selección, ¿no? En el caso de Demetrio Peralta es una selección, ahí tienes las historietas, ¿no? Después tienes, Demetrio Peralta tenía en su pintura también distintas series, una serie social urbana, una serie fantástica. Entonces hicimos como un resumen de sus obras más destacadas en la parte central. Claro, es realmente un gran rescate, ¿no? Un tipo tan amplio. Sí, yo creo que, como dice Cristian, la aparición en la revista va a comenzar a poner el foco sobre él y de pronto a abrir nuevas rutas de investigación sobre su obra, ¿no? Sí, pues que es una de los aportes de la revista, ¿no? De alguna manera también a veces rescatar ciertos temas. Sí, en el caso de Vallejo yo pensaba que de pronto, claro, es un autor tan leído, un libro tan manoseado, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo cuando leí los artículos que me llegaron, eran lecturas más bien frescas, más bien vivas, que de pronto actualizan un clásico. Entonces estuvo bastante bonito. Es verdad. Un poco para ir terminando, ¿ya tienes en mente el siguiente número? Sí, el siguiente número lo vamos a dedicar a Magda Portal. Y bueno, es todo un proyecto que estamos trabajando con ella, porque Magda Portal, en los archivos de la biblioteca, en las bóvedas, tenemos una infinidad de cartas, ¿no? Del archivo personal de Magda. Y en estas cartas hay muchas cartas. O sea, Magda era un personaje que está vinculado a la política, ¿no? Con su activismo político, a las primeras luchas de reivindicación femeninas, y aparte era una gran escritora, ¿no? Entonces, y una gran poeta. Entonces estamos intentando, o estamos viendo la forma de rescatar este archivo, primero comenzar con un epistolario de ella, que tiene cartas con personajes de la literatura, pero también con grandes políticos, con gente influyente de la entonces URSS. Entonces la idea es un poco que la revista va a estar dedicada a Magda, con artículos sobre ella, y en el suplemento queremos hacer un facsimilar de algunas de sus cartas, ¿no? Que es un proyecto de publicación que tenemos para el próximo año, publicar un epistolario de Magda Portal. Genial. ¿Y qué más planes tienes? Bueno, yo desde que estoy aquí, que ya voy un año en la biblioteca, me encargo de todas las publicaciones en realidad, ¿no? La revista es una de ellas, pero también estamos lanzando 3 colecciones editoriales
Una es sobre literatura infantil, se llama La Casa de Cartón, y lo que estamos proponiendo al inicio es reeditar textos fundacionales de la literatura infantil y juvenil en el Perú, y en noviembre vamos a reeditar la obra de Angélica Palma, que su primera obra se llama Contando Cuentos, y es un libro que se publica en 1930 y es como el primer cuentario del Perú en literatura infantil y juvenil, ¿no? Hay otra colección que es Género y Sociedad, en la que estamos buscando rescatar la obra de las primeras mujeres, no solo de la primera generación, de Clorín, la de Mercedes Cabello, sino por ejemplo Magda Portal, ¿no? Que es inicios siglo XX. Y otra, bueno, que es una colección que ya tiene más que ver con la vida institucional de la biblioteca, porque la biblioteca también cumple su bicentenario en el 2021. Entonces es una colección en la que vamos a publicar la historia de la Biblioteca Nacional, un libro sobre las bibliotecólogas, porque la bibliotecología es una carrera que ha estado por lo general liderada por mujeres. Entonces son una serie de entrevistas a las bibliotecólogas que estamos ya trabajando. Y así, ¿no? Hay varios proyectos que estamos desarrollando aquí. Perfecto, estaremos atentos entonces a esos proyectos. Gracias. Sí, gracias, Carlos. Bueno, amigos, estuvimos con Gracia Ángulo, con la que hemos hablado sobre la revista de Libros y Artes, que es dirigida por ella y que ya salió el número de este año, septiembre del 2019, sí. Como les dijimos, con un especial por los 100 años de los Heraldos Negros, ¿no? Y además un dossier sobre el artista puneño Demetrio Peralta, que ya lo pueden encontrar y yo se las recomiendo. Muchas gracias.